Buen día tengan todos. Somos el grupo número 5 de la clase de Teoría General del Estado de la Universidad USEM, con sede en la entrada de Copán. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los países más maravillosos de América Central y del mundo, Honduras, mi bella Honduras. Mi nombre es Kaylee Méndez y me complace darle unos datos sobre esta maravillosa república en este día. Su idioma oficial es el español, su moneda oficial es el empira, su gentilicio o la manera en que nos conocen o nos definen en otras naciones es como hondureños o catrachos. Su presidente actual es Juan Orlando Hernández. Y vamos a hablar un poco más acerca de este país tan bello. Honduras, oficialmente República de Honduras, es un país de Centroamérica. Su distrito central está formado por dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagüela. Honduras es un estado unitario y se autodefine como libre, soberano e independiente. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes, los cuales son legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación. La población de Honduras supera los 9 millones de habitantes, dedicada en su mayoría a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas y servicios públicos, entre otras actividades. El departamento de Honduras con mayor densidad de población es Cortés, con 400.3 habitantes por kilómetro cuadrado. El país es multiétnico, consta de 4 grandes familias étnicas, las cuales son blancos o mestizos, siendo la mayoría poblacional. Los pueblos indígenas como lencas, misquitos, tolupanes, chortí, pech y tahuacas, garífunas, criollos de habla inglesa. Se estima que en Honduras existen unas 8.000 especies de plantas, alrededor de 250 especies de reptiles y anfibios, más de 700 especies de aves y 110 especies de mamíferos distribuidas en las diferentes regiones. Honduras declaró su independencia de España el 15 de septiembre de 1821. En enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país. El general Francisco Ferrera se convirtió en el primer presidente constitucional de 1841 a 1843. En 1891 se fundó el primer partido político, el Partido Liberal de Honduras, y en 1902 el Partido Nacional de Honduras, los cuales han gobernado el país desde entonces. Con las elecciones generales de 1891 y la Constitución de 1892 comienza la llamada era democrática. En 2009 el país atraviesa la mayor de sus crisis políticas y sociales, que incluyó un golpe de Estado al Poder Ejecutivo y que fraccionó al Partido Liberal. Pero de esto hablaremos más a detalle en el transcurso de este video. Muy buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la función que tienen los gobiernos en el Estado. En el artículo 5 está estipulado que el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y de la democracia participativa, de los cuales se derivan la integración nacional,
que implica la participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social. Para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como mecanismo de participación ciudadana el referéndum y el plebiscito, la iniciativa de la ley ciudadana. El referéndum se convocará sobre una ley ordinaria o una rama constitucional o su forma aprobada para su ratificación o aprobación para la ciudadanía. El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los poderes constituidos. No han tomado ninguna decisión previa. El referéndum y el plebiscito pueden realizarse a nivel nacional, regional o subregional, departamental y municipal. ¿Quién tiene la iniciativa para solicitar el referéndum o el plebiscito? Número 1. Al menos de 2% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, de acuerdo al dato que debe proporcionar periódicamente el Tribunal Supremo Electoral al Congreso Nacional. Número 2. Al menos de 10 diputados del Congreso Nacional y 1/3. Número 3. El presidente de la República en su resolución de consejos de secretarios del Estado. En 1829 se crearon los 3 poderes del Estado, que son el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República es tanto el jefe del Estado como la cabeza del gobierno y es electo por voto popular por un periodo de 4 años. En Honduras todavía no existe la reelección. Recordemos que una de las atribuciones del presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, es la de participar en la formación de las leyes, presentando proyectos al Congreso Nacional por medio de los secretarios del Estado. Y el Poder Legislativo, el Congreso Nacional de Honduras, consta de 128 diputados electos por un periodo de 4 años, con posibilidad de reelección continua. Por representación proporcional, el número de diputados que a cada partido se le permite colocar en el Congreso es proporcional a la cantidad de votos que cada partido recibe. Y a través del Congreso Nacional, haciendo suya esta soberanía, tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, pero no es el único que participa en la formación de las leyes, también participa, que es el Poder Ejecutivo, como hablamos anteriormente. Y el Poder Judicial, la judicatura incluye la Corte Suprema de Justicia. La Suprema Corte de Honduras, una corte de apelación y de varias cortes de auténtica jurisdicción que son como laborales, de impuestos y de cortes criminales. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por un periodo de 7 años por el Congreso Nacional. Recordemos que si el proyecto que se emita en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, si versa sobre asuntos judiciales, por ejemplo, reformas o derogar disposiciones contenidas de los códigos de la República,
deberá oírse el dictamen y opinión de la Corte Suprema de Justicia y dictamine para mayor comprensión. A través de todo el año se celebran diversas ferias patronales en Honduras, en las que destacan la Feria Juniana en San Pedro Sula, la Isidra en La Ceiba, la de agosto en Puerto Cortés y la de Gracia Lempiras. Desde la conquista de Honduras, la religión predominante es la católica, por eso se le da gran relevancia a la Semana Santa y al Día de la Virgen de Suyapa, que es el 3 de febrero. Entre los días de asueto más importantes se encuentra el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia de Honduras. Honduras cuenta con una variedad de platillos tradicionales. La baleada es uno de los platillos más representativos de la gastronomía hondureña, además de los tamalitos de maíz, de los tamalitos de elote, de la sopa de mondongo, las enchiladas, las catrachas, la chicha, entre otros. El folclore en Honduras es muy variado e interesante por la gran diversidad de elementos culturales y sus diferentes grupos étnicos, ya que cada grupo cuenta con sus propias costumbres, tradiciones, música y creencias. Entre las danzas folclóricas del país está la danza de la tusa, la danza del garrobo, la danza de arrancaterrones, entre otras. Honduras es un país multiétnico y multicultural, con una herencia de más de 12,000 años de historia. Entre los grupos étnicos están los lencas, que habitan en la zona central y sur del país, los tolupanes, que están en la zona norte, los pech, que están en la zona este del país, los tahuaca, que también están en la zona este, pero cerca de lo que ahora es Nicaragua, los chortís, que están en la zona oeste, que hace más de 500 años atrás lo gobernaban el Imperio Maya. Los chorotegas, que son la zona sur del país. Luego de la colonia también se formaron nuevos grupos étnicos, que son la sociedad garífuna, la sociedad misquita, la sociedad creole, que está situada en las islas de la bahía. Bueno, yo le voy a hablar sobre los golpes de Estado de Honduras. A lo largo de la historia de Honduras han habido 6 golpes de Estado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Voy a empezar con el primero, que se dio en 1827, estando al mando Dionisio de Herrera. El segundo se dio en el siglo XX, en 1956, estando al mando el contador Julio Lozano Díaz, quien fue derrocado por las Fuerzas Armadas de Honduras. El tercero en 1963, el cuarto en 1972, el quinto en 1978 y el último en el siglo XXI, en el 2009, 28 de junio, estando al mando el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Impulsadores del golpe de Estado fueron 3 poderes políticos hondureños, empresa privada, Partido Liberal opuesto a Zelaya, que no estaban de acuerdo con las decisiones que él estaba tomando. Y el motivo fue acto ilegal de la cuarta urna, desacato del Poder Judicial y la entrada del ALBA a Honduras. ¿Qué significa esto? Lo que quería el exmandatario era hacerle cambios a la constituyente, poner una cuarta urna en las elecciones populares para que el pueblo votara y así poder hacerle cambios a la constituyente para que se pudiera ver la reelección. Bueno, en ese momento se dio un problema súper grande porque él estaba con doctrinas de izquierda, él estaba influenciado por decir, y eso no le gustó a la mayoría de personas que estaban con él en ese momento. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es una alianza bolivariana para tratados de comercio fundada en el 2004
por países de América Latina y Caribe, que el objetivo general del ALBA es erradicar la pobreza, también con bases de izquierda. Por lo mismo, apoyaron al golpe de Estado de ese momento, 2009, terminando el periodo de ese año, los 6 meses prácticamente que le hacían falta al exmandatario Roberto Micheletti, que en ese momento terminó su periodo. Honduras, por ser una república, su sistema de gobierno es democrático. Sin embargo, nuestro país ha sido un país inestable, hablando políticamente. Fue hasta el año de 1982, después de 10 años de gobiernos militares, que se inicia la era democrática, con la emisión de una nueva constitución de la república y el regreso de gobiernos electos democráticamente, resultando electo en 1982 el doctor Roberto Suazo Córdoba, precedido por José Simón Azcona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores, Ricardo Maduro, Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lago Sosa y actualmente Juan Orlando Hernández Alvarado, que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo desde enero del 2014.